Seguimos con más posibilidades del if y seguimos con el mismo ejemplo. Si no lo tenéis, lo podéis descargar. En este ejemplo de if, en lo que es la condición que queríamos controlar, aquí hemos indicado una sola condición, es decir, que solo se debe cumplir una sola cosa. Pero si lo necesitáramos, podríamos controlar más. Por ejemplo, aquí, si necesitáramos controlar que sea fecha, que es lo que hicimos, pero que además esa fecha fuera anterior a la actual, se podría hacer. No vamos a crear ese ejemplo todavía. Vamos a crear otro if en el que también vamos a indicar dos condiciones a cumplir. Lo vamos a usar para controlar que esto solo se haga cuando se rellenan fechas en la primera columna de la hoja. Ahora mismo, escribáis donde escribáis, este código se ejecutará y lo que vamos a hacer es controlar que con un if solo se ejecute esto que tenemos aquí cuando se escriban datos en la primera columna. Por lo tanto, este if nuevo que vamos a crear contendrá al que ya tenemos hecho. Así además, también veremos que se pueden crear condicionales anidados, es decir, un if dentro de otro if. En realidad, más que controlar que se escribe en la primera columna, lo que hay que controlar es que se escribe en la primera columna, pero a partir de la fila 2. En toda la columna primera, en la columna A, no se permitiría escribir. En esta primera fila no dejaremos escribir porque está el título. Esto ya os aviso que se puede hacer de diferentes maneras, pero aprovechando que vamos a explicar ifs con varias condiciones, os lo explico como vais a ver ahora. Escribo el código y os comento. El código nuevo que creo es muy sencillo. Básicamente le digo que controle si la columna de la celda que ha cambiado es igual a 1 y si la fila de la celda que ha cambiado es mayor o igual a 2. Si las dos cosas se cumplen, ejecutará el anterior if que ya teníamos creado, este. Cuando en un if hay varias condiciones y necesitamos que se cumplan todas para que se realice el trabajo, debemos unir esas condiciones con el AND, que se traduce con un y, con esto. Hemos unido estas dos condiciones para que se tengan que cumplir ambas. Esto se traduciría como si se cumple esto y además se cumple esto otro, que se ejecute lo que está dentro del if. Aquí lo hemos usado con dos condiciones, pero si tendríamos más, simplemente habría que ir uniendo el resto de condiciones con más AND, con más is. Repito que el AND se usa cuando se deben cumplir todas las condiciones. Si por ejemplo necesitara controlar varias condiciones y con que se cumpla una de ellas, ya queremos ejecutar el código, lo tendríamos que unir con el OR, con el O. Por ejemplo, si quisiera aplicar un precio más barato, en el caso de si un cliente fuera preferente o de si se llegara a comprar un número determinado de unidades independientemente de si es preferente o no, en ese caso debería utilizar el OR, porque con que se cumpliera una ya quiero aplicar ese precio más barato, no hace falta que se cumplan las dos. No os preocupéis que realizaremos ejemplos con el OR también. En cuanto a las condiciones, son más normales entre comillas las que realizamos en este if comparado con el anterior. Utilizamos dos propiedades de los objetos de tipo celda. Column, que me indica la columna de la celda, y row, que me indica la fila de la celda. Con ambas, a través de target, que representaba a la celda o celdas que han cambiado, puedo saber qué fila y columna tiene la celda que ha cambiado. Y así puedo realizar estas comparaciones de las condiciones. Os decía que estas condiciones son más normales porque son comparaciones más típicas de si es igual a algo, mayor, etc. En el ejemplo anterior realizamos esa comparación booleana que es un poco diferente a lo que nosotros podríamos pensar como una comparación típica. Pero aquí ya veis que la idea es la misma, es simplemente utilizar el operador de comparación que necesite y realizar la comparación. Y en este caso unir ambas porque necesito que se cumplan las dos. En los ejemplos os estoy diciendo continuamente que a través de Target puedo acceder a celdas o celdas. Todavía no hemos realizado ejemplos con varias celdas que cambien. Ya hablaremos de esto porque en ese caso el acceso habría que hacerlo de otra manera, sería un poco diferente. Sería a través de Target, pero de otra manera. Pero no os preocupéis que haremos ejemplos. Bueno, pues ya está. Vamos a probarlo. Estoy en Excel ya e intento escribir una fecha en una celda fuera de la primera columna. Confirmo y perfecto, no ha pasado nada, no se ha escrito en la celda de al lado el día que corresponde a esta fecha. Vamos a hacerlo aquí. Confirmo y ahí está. Funciona perfectamente. Ya hemos visto una manera de controlar que solo pasen las cosas en las celdas que a nosotros nos interesa. Ya os he dicho que hay más maneras de hacerlo, pero de eso ya hablaremos. Fijaros, por otro lado,
que el anidamiento de condicionales no tiene ningún misterio. Simplemente hay que ir colocándolos en el orden en el que queremos que se evalúen o controlen las cosas y ya está. No hay mayor dificultad en hacerlo. Bueno, pues ya está. Ejemplo finalizado de cómo controlar varias condiciones en un if con el AND. Guardamos y vamos a la siguiente clase.